A veure, pues, havíem plantejat 90 minuts ben distints els primers 60 dels següents 30, no? Volíem un partit de desgast, intentar, sense perdre l'ordre, mantindre porteria a 0 i alguna acció que ens poguera donar avantatge per a veure si teníem l'eficàcia de marcar algun gol. Si no, al minut 30 teníem clar que anàvem a tractar de revolucionar, a fer el partit més ràpid, a ser més directes, a buscar-me les esquenes en Alberto, Juli, segons jugaves, Nico, velocitat per fora. I bueno, i així n'ha sigut, no? A partir de l'entrada d'ells, pues, el partit ha canviat. Hem començat a tindre més arribades en avantatge a camp contrari, àrea rival, i bueno, el que no comptàvem era l'expulsió de Bonet, que ens ha condicionat moltíssim, però bueno, és que tenim una plantilla de jugadors meravellosos, fantàstics, que junt a aquesta afició pues, apareixen partits com estos, no? Partits que la veritat és que la gent es volca, els jugadors ho donen tot, i bueno, i al final sols hi ha que agrair i seguir molt contents, perquè a partir de les victòries pues, és molt més fàcil construir i adaptar-se. No, jo el que veig és que ell trau un avantatge en una anticipació, el rival li fa falta i ell, al voler llevar-se el rival de damunt, pues, solta una manota. Impacta en el rival, pensa que si l'àrbitre haguera pitat la falta, pues, podia haver evitat tot això. Però bueno, li ha preferit condicionar l'acció del que tenia el valor del que no el tenia. A veure, sempre imaginem lo millor, per què no? O sea, nosaltres no venim, sempre venim en precaució, en respecte, en humilitat, no? Però sempre aspirant a estos 6 punts, sempre buscant els famosos 40, que vaig a dir-ho totes les setmanes, fins que es aconseguim, perquè és el que ens dona la salvació i en el cas de fer-ho, el que ens donaria pensar en altres objectius. Però a dia d'avui, nosaltres 6 puntets, no ens ha regalat ningú res y a partir de ahí pues a pensar en el segundo rival. Bueno, pues una emoción increíble. La verdad es que el partido es complicado, un rival de categoría. Sí que es cierto que ha empezado tarde la temporada, la pretemporada, ha ido acumulando jugadores, ha ido firmando los últimos días. Va a ser un rival complicado y era importante, al menos dentro del seno del equipo, cogerlo cuanto antes porque aún no terminaba de estar rodado. Cuando te metes 11 contra 11 hemos visto que juegan, que disfrutan, que compiten y ha sido muy complicado. Se nos ha venido el mundo encima cuando hemos tenido la expulsión de Pablo, nos hemos quedado con uno menos, hemos tenido que reorganizarnos, que cambiarnos varias piezas y demás, pero bueno, en una jugada que sabíamos que podíamos perfectamente, hoy el partido era tener tranquilidad, tener portería cero y coger alguna que tuviéramos, y en efecto, un balón a la espalda, hemos tenido la fortuna de que lo ha hecho prácticamente casi todo Cambreta, la ha peleado, la ha luchado, se ha zafado de los dos y luego en el último instante se la he pedido, cuando ya estaba más tranquilo, y ha levantado la cabeza, me ha visto y la ha puesto detrás. Y yo, pues bueno, le he pegado conforme he pegado con el alma. Creo que no ha sido mi gol, ha sido el gol, aparte del de Cambreta que me la ha dado, ha sido el gol de todos los que han venido hoy a apoyarnos. Bueno, al final vine de viaje, el míster habló conmigo, me dijo que creía que podía aportar, tener minutos y aportar mi experiencia jugando un poquitín más retrasado, la gente más versátil, más rápida, más determinante arriba y que me encargara de ir proporcionándoles balones, que lo único que teníamos que hacer es proporcionar a la gente arriba, a las bombas nuestras, ¿no? Las bandas, los hombres de arriba, y simplemente yo, lo he dicho siempre, he venido aquí a intentar ayudar, que siga creciendo el club, que siga creciendo el equipo, y donde me diga el míster, aunque me diga, oye, que hoy vas de lateral, pues de lateral, intentaré hacer lo mejor posible, intentaré ayudar a mis compañeros de la posición que sea. Bueno, la segunda parte creo que hemos tenido el control del partido, creo que incluso la expulsión nos viene mal porque nos hace tener un falso control del partido y al final pues justo o injusto cometemos un error que ellos han aprovechado y hemos perdido el partido. Felicitar a los tenientes. Tiene que mejorar todo, ¿no? Llevamos 2 semanas de entrenamiento cuando este equipo lleva, por ejemplo, 7, 8, ¿no? Yo creo que eso, sin ser excusa, es evidente, es una evidencia y estamos muy lejos de la versión que va a mostrar el Gandía de aquí a unas semanas.